entrega más de Atrévete a Transformarte con Lolita Suárez. Hoy tenemos una mañana donde enriquecedora con una persona que te tenemos en exclusiva para una entrevista muy especial, muy esperada por mí, porque sé que el contenido va a enriquecerles a todo el que está ahora mismo sintonizado con el nuevo diario RD, una plataforma, como siempre les recuerdo, que no conoce de fronteras. Así que hoy tenemos un tema súper interesante que es con el Master Coach Enrique Jiménez. Transforma tu cerebro desde el líder y descubre el líder que siempre has querido ser. Buenos días, Enrique. Muy buenos días, Lolita. Encantado de estar aquí contigo. Pues yo estoy sumamente contenta de que tú nos acompañes y estar en esta plataforma con todos los televidentes que nos siguen los viernes a las 10 de la mañana a través de este espacio. Y es un espacio donde llevamos conocimiento, crecimiento y enriquecemos a aquellas personas que ciertamente tienen un deseo de querer superar algún obstáculo en su vida, que es más que la disposición y el crecimiento intencional, ciertamente. ¿Y quién mejor que tú, Enrique, quien me honra esta mañana para acompañarnos y llevarnos todas estas preguntas que tenemos para ti, que no sé si con una hora no va a dar el tiempo, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo al menos. A ver a dónde llegamos. Pues Enrique, transforma tu cerebro y conviértete en el líder que siempre quisiste ser. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de influencia. Hablamos de muchas cosas, hablamos de influencia, hablamos de escuchar nuestra propia voz también, ¿no? A la hora de saber qué es lo que queremos. Hablamos de tener las ideas claras, hablamos de tener metas concretas, hablamos de generar planes de acción para que realmente se cumplan aquellas metas, no quedarnos en una entelequia holística pensando que las cosas van a suceder porque sí, sino realmente comprometiéndonos con esas metas y comprometiéndonos también con la posibilidad de que todo eso que acontezca sea para bien, en este caso nuestro, ¿no? Sí, Enrique, tenemos que hacer un paréntesis y decirle a la gente quién es Enrique Jiménez. Aparte de ya abordar el tema que vamos a tener, vamos a decirle que Enrique Jiménez es el presidente de ICU, International Coaching University, director para Latinoamérica de ANE, Academia de Neurociencia y Educación, con sede en Alemania, presidente de la Asociación Profesional de Coaching de España y el director general de Consulting Group Novafor. Es también facilitador y consultor de diversos medios de comunicación en España. Es coach certificado por la International Coaching University y por la International School Professional Coaching. Es licenciado en teología. O sea que vamos a hablar de Dios también. Y en marketing, máster en marketing y dirección. Estamos hablando de un hombre donde una conversación de una hora va a ser sumamente enriquecedora porque hay mucho por conocer, hay mucho por crecer y mucho por descubrir de este potencial de hombre. Así que es para nosotros un placer que tú nos indiques, Enrique, cómo podemos nosotros definir cuando hablamos ya de la academia, cómo la Academia de Neurociencia y Educación ANE, ¿cómo llegas tú a ella? Bueno, la Academia de Neurociencia es un proyecto que nace hace 4 años, en mi caso, con la Academia, en mi relación con la Academia. Yo entro porque empiezo a darme cuenta que lo que quiero buscar es un rigor científico detrás de todo lo que contamos, ¿no? Hay muchas personas que cuentan muchas cosas, incluso en temas de desarrollo personal y demás, pero me faltaba ese rigor, me faltaba decir, ¿realmente lo que estamos contando es cierto? Cuando estamos diciendo que una visión tiene poder y que te ayuda a conseguir tu meta, ¿esto es cierto realmente? Y entonces esa pues inquietud y esas ansias también como buen coach de explorar, dije, bueno, pues hay que buscar dónde están las fuentes, ¿no? Y todas las fuentes están aquí, están en nuestra cabeza, están en nuestro cerebro. Que ahora está muy de moda el tema de neurociencia. Sí. Hay neurociencia para todo, neuromarketing, neurociencia. ¿Y por qué tú crees que hay ese renacer, esa búsqueda de ese conocimiento de neurociencia? Bueno, yo creo que es porque realmente hay gente que se está preocupando, o se está ocupando, mejor dicho, en lo mismo que a mí me ocurrió, en buscar el rigor detrás de lo que hacen. Y es por eso que han empezado a descubrir el mundo de la neurociencia,
que se basa en todo lo que es la forma de comprobar empíricamente lo que hacemos o lo que contamos como pues, a lo mejor una teoría o una filosofía asociada a cosas que pueden ayudar a los demás. O sea, entendemos que es algo así como que nuestra conducta está basada en comportamientos que están ya basados neurológicamente. El comportamiento tiene unas características dentro de nuestro cerebro y la identidad, por ejemplo, tiene otras. O sea, quiero decir, el comportamiento trabaja más desde la parte espontánea. Esto es una de las cosas que a lo mejor no nos explican. Nos dicen, bueno, es que esta persona es así, o te dice la persona, yo no voy a cambiar, siempre fui así, de esta manera, y ya no voy a cambiar. Y se queda en ese patrón. Y se quedan en esos patrones. Cuando nos damos cuenta que esos patrones simple y llanamente son procesos dentro de nuestro cerebro que lo que han hecho es fijar ciertos comportamientos y que normalmente ni siquiera son meditados, suelen ser muy reptilianos, suelen ser como muy instintivos, ¿no? De protección e instintivos, ¿no? Y por eso sale el comportamiento. El comportamiento es espontáneo, instintivo, no está meditado. La identidad sí, la identidad es mucho más meditada, está trabajada y es otro tipo de situación. Cuando hablaste, estás hablando ahora mismo del el cerebro reptiliano. Cuando hablamos del cerebro reptiliano, ¿cómo lo puedes definir brevemente? Pues el cerebro reptiliano es el instintivo, es por el que respiramos, por el que comemos, por el que practicamos el sexo, o sea, es esa parte. No responde a ningún tipo de pensamiento analítico o racional, sino simple y llanamente que reacciona ante los estímulos que recibe de fuera. Y es como funciona, o sea, funciona de esa manera y es lo que hace que nosotros nos comportemos de forma espontánea. O sea, de repente vas en el carro por la calle y hay un tapón, alguien te presiona y tú pitas y le contestas de mala manera. Esto es un cerebro reptiliano. Hay una reacción. Es una acción y reacción. Eso es. Correcto. Y Enrique, ¿cuál es la misión y la visión de la Academia ANE en este momento? Pues fíjate, nuestra misión realmente es la de divulgar el mundo de la neurociencia con el fin de aumentar el nivel de conciencia a nivel mundial. Ahora acabo de llegar de España y venimos de una situación que hemos tenido en Barcelona con los atentados yihadistas. Sí. Y una de las cosas que en nuestra sociedad, en Europa, está ocurriendo es que estamos empezando otra vez a pensar si realmente nuestro nivel de conciencia está en donde debe estar, ¿no? Si nuestros principios y valores nos han llevado a este tipo de situaciones o si realmente tenemos que hacer cambios. Y creemos que la neurociencia, entender el cerebro y entender también, empatizar con cómo funciona el cerebro de las personas, nos puede ayudar a elevar ese nivel de conciencia. Yo creo que eso es una de las grandes misiones que tiene ANE, la Academia de Neurociencia y Educación, que es aumentar ese nivel de conciencia. Y también en nuestro ADN está la palabra educación, claro, donde entendemos que hay grandes retos para que realmente cada vez nuestros cerebros y nuestras personas del futuro pues estén educadas de la manera adecuada para que aporten ese nivel de toma de conciencia, ese nivel de elevar la conciencia colectiva para que realmente estemos viviendo en un mundo mejor. Sí, justamente bueno, yo formo parte de la Academia de Neurociencia y Educación, como lo he dicho siempre. Para mí es un honor formar parte como coach de la Academia y ser parte de la Academia como tal en República Dominicana. En República Dominicana, y déjame decirte, la primera miembro de toda Latinoamérica desde que llegó ANE. Así que tienes ese diploma detrás. Lo recibo con humildad, ciertamente. Pero realmente cuando hablamos de la parte de ANE, de la parte educacional, muchas personas se preguntan y dicen, ¿es una certificación? ¿Es algo que te va a aportar un título? Y ciertamente ayer conversábamos y tú dijiste una cosa que me sorprendió y me impactó, que tú decías, no es educación, pero a la vez no es una certificación, porque a la vez lo es todo. Efectivamente. Lo voy a decir mirando a la cámara. No es una certificación y al mismo tiempo certificamos todo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la Academia de Neurociencia trabaja sobre un concepto de membresía. ¿Qué es una membresía? Pues una membresía es pertenecer a un grupo, digamos, selecto de personas que en el país van a ocuparse no solamente en aprender de la neurociencia, sino también ayudar a divulgar esta misión que hemos dicho, que es la de elevar la conciencia de todo un país, de toda una sociedad, de todo un planeta y realmente conseguir que la humanidad
sea un poquitito mejor. Sí, porque si vamos sumando y nos vamos aportando como granitos y nos vamos esparciendo lo que son nuestros conocimientos y vamos sembrando cada uno en diversos conocimientos en los que más nos gusten, yo creo que podemos llevar una educación y podemos crecer todos juntos, porque justamente somos lo que somos precisamente porque aún nos falta algo por dar. Efectivamente, así es, y muchas veces eso que nos falta es simplemente conectarnos con nosotros mismos. Así es. Hay gente que no es capaz de conectarse, hay gente que lo complica muchísimo, pero precisamente la neurociencia lo que nos enseña o tal vez le tienen miedo a verse por dentro. O tal vez tienen miedo a verse por dentro, pero bueno, también el miedo es uno de los mecanismos que tiene nuestro cerebro que nos ayuda a preservar la vida. O sea que nosotros incluso hay muchas cosas que se entienden con otro tipo de paradigma y hay gente que piensa, pues el miedo es malo, te atenaza, no puedes hacer tal. Nosotros lo que hacemos es dar explicación lógica, racional a cada uno de los procesos cerebrales, ¿no? Y el miedo, por ejemplo, es una barrera para la supervivencia del ser humano. Cuando el miedo se dispara, entonces se produce pánico, y cuando el pánico está instalado es cuando realmente no funciona el proceso. Pero el miedo es algo bueno que todos tenemos que tener, porque si no tuviésemos miedo seríamos unos locos y haríamos cualquier barbaridad y habríamos acabado ya con y no tuviéramos temor a nada. Efectivamente, habríamos acabado ya con la especie. Sí, así es. Hay una pregunta que muchas personas me han hecho, Enrique, por ser parte de la academia, y quiero que seas tú, mirando a las cámaras, que le expliquen. Sí. Realmente la academia cuenta con unas personalidades como Eric Klander, premio Nobel en el año 2000. Que forma parte de los conocimientos y de formar parte de nuestra academia y nuestra amada academia. ¿Cómo llega Eric Klander a formar parte de ese grupo selecto de la academia? Cuando conocemos que la academia empezó con una cantidad pequeña de personas que fueron los que comenzaron a suministrar datos como neurocientíficos, médicos y especialistas. ¿Cómo llega esa persona a la academia? Bueno, es muy curioso. Eso lo primero tenemos que darle las gracias pues un poco al padre de esta idea, que es Thorsten Selbach, que es un alemán, que lo primero que hace es que él quiere buscar también ese rigor de la ciencia en lo que él hace, que era la consultoría de empresas, ¿no? Y en ese empeño, entonces, busca a las mejores personas a nivel mundial y va seleccionando a los mejores para conseguir tener en ese elenco de especialistas pues las personas que realmente marcan la diferencia en el mundo de la neurociencia. Y de ahí llegamos a Eric Kandel, una persona fantástica, con un carácter increíble, siempre entrañable, siempre se está riendo, bailando con su mujer en los congresos donde asistimos, ya mayorcito, es una persona tremenda, llama muchísimo la atención cuando vas a un congreso donde está él, en el que todos los neurocientíficos, muchísimo más jóvenes, o sea, con la mitad de años que él, están allí leyendo sus tesis y leyendo sus estudios y tal, y él conecta directamente con la gente, mira a la gente a los ojos, habla hacia ellos y sin ningún tipo de papel, sin ningún tipo de apoyo, está compartiendo cosas que son increíbles acerca de los estudios sobre la memoria, que es una de sus especialidades, y sus avances en el estudio del efecto del Alzheimer en el cerebro, ¿no? Tremendo, o sea, francamente es un personaje tremendo. Pero como Eric Kandel tenemos también a Gerard Roth, otro tremendo neurocientífico y un montón de personalidades que tengo que decir que jamás habría conocido o que las he conocido viendo los canales de Discovery Channel y todo esto hablando de cerebro, pero que jamás habría conocido en persona si no hubiera sido por la oportunidad de ser un miembro de la Academia de Neurociencia. Y como estamos hablando de la Academia de Neurociencia y Educación, ANE, nos surge también la pregunta, Enrique, ¿es necesario que la Academia, como tiene una plataforma muy abierta, donde nos abre una plataforma de conocimientos y de información actualizada de todo lo que son los últimos avances en lo que es la conducta y la neurociencia, básicamente? ¿A qué se debe? ¿Que esto debe ser dirigido directamente a coaching? ¿O pueden ser personas que pueden estar en otra área y formar parte de la academia?
Bueno, es muy curioso. Esta pregunta me la han hecho muchas veces, ¿no? Porque además en nuestra propia, digamos, promo de la academia, siempre hablamos de coaches, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos un brochure Eso es. de la Academia de Neurociencia. Eso es. Y muchas veces hablamos de eso, hablamos de los coaches y demás, pero la academia es un foro, es un encuentro donde todas las personas que realmente quieren aportar en términos de aprendizaje y en términos también incluso de llevar a cabo esa divulgación de la neurociencia tienen cabida. ¿Quién tiene cabida entonces en la academia? Tienen Exacto. cabida los coaches porque trabajan con personas y por lo tanto esos procesos les pueden también ayudar muchísimo. Tienen cabida incluso personas que a lo mejor están estudiando pues medicina o están estudiando psicología, que son estudiantes pero quieren explorar en ese mundo, ¿no? Y también tienen acogida con nosotros. Tienen acogida los terapeutas, los profesionales que están dedicados a trabajar con personas y demás. Pero sobre todo, tienen cabida las personas que tienen pasión por el cerebro. ¿Y cómo se abre la Academia de Neurociencia y Educación a través de lo que es España y Latinoamérica? Cuéntanos ese proceso, cómo apertura aquel conocimiento tan enriquecedor, cómo lo desplazan por el mundo. ¿Cuál es la idea de llevar a través de los países de Latinoamérica? Porque tú eres director para Latinoamérica de la Academia de Neurociencia y Educación. Y justamente cuando llegaste a Santo Domingo, ahí es donde yo engancho con la academia. ¿Cuál es el planteamiento y cuáles son las metas de la academia? Bueno, como te decía, dentro de nuestra misión es aumentar a nivel local y lo más global posible ese aumento de conciencia de la sociedad. Entonces, en la academia hubo un primer momento de expansión de forma natural. La academia nace en Alemania, de una fundación alemana, de un fundador alemán, y rápidamente se empieza a extender por Austria, Suiza, por el entorno más germano, ¿no? Más germánico. Sí. A partir de ahí tenemos el enorme privilegio de contar con una españolita que se había trasladado a Alemania para aprender cosas sobre el cerebro, que descubre la academia en Alemania y que de repente pues se convierte en el adalid de esto lo tenemos que llevar al mundo latino, ¿no? Empezando por España. Una apasionada de la neurociencia. Una apasionada que es Nieves Pérez, que es actualmente es la CEO de Sí, ANE Internacional. A Nieves no la conocemos, pero ya es como si la conociéramos. Es de la familia. Y entonces, pues, empezamos a hacer, Nieves empieza a hacer esa expansión a nivel de España, y cuando empieza esa expansión a nivel de España, pues, entramos un grupo de españoles allá que nos empezamos a apasionar y decimos, ¿por qué no lo llevamos a ese mundo natural para nosotros, que es Latinoamérica? Nosotros españoles hemos cambiado mucho en todos estos siglos y lo que tenemos en términos de relación con Latinoamérica son lazos de amor, de cariño, de identidad, de idioma, y automáticamente decimos, esto hay que llevarlo a Latinoamérica. Sobre todo porque el concepto no existía o no existe, y entendemos que es una oportunidad fantástica para también el desarrollo de cada uno de los países de esta hermandad latinoamericana que tenemos, ¿no? Enrique, y que sabemos dentro de todo tu currículum que solamente hemos leído una breve reseña, porque hablar de ti nos ocuparía mucho tiempo. Pero no estoy aquí para hablar de mí. Pero bueno, pero nos interesa saber de ti. Bueno, eso está bien. Porque saber de ti no podemos dejar de decir que eres una de los coach más reconocidos en lo que es toda Europa, no solamente España. Y cuando hablamos de coaching, ¿qué requisito debe tener una persona en España para ser coach? Bueno, es una muy buena pregunta, porque ahora en el mundo del coaching, en España hay mucho debate con el tema de cómo se certifica una persona en coaching, ¿no? Ahora mismo hay cursos en España, para que te hagas una idea, de fin de semana para certificarte en coaching. Nosotros creemos que para ser un coach lo primero que tienes que trabajar, o lo primero que tienes que entender, es que tienes que tener ese equilibrio personal como para poder trabajar con otro, porque estamos trabajando con las metas, con las ilusiones, con los sueños de otras personas. Tú me dices tener ese balance, ese conocimiento. Eso es. Es como la balanza de la justicia, donde podemos tener el conocimiento, la experiencia, y balancearlo para ser ese coach o ese entrenador de vida, o en lo que estamos trabajando, que ustedes requieren. ¿Y en qué tiempo se forma un coach en España? Yo siempre digo que eso es relativo.
Nosotros sí que tenemos un programa que dura un año, tiene un año de duración. Pero En ICU. Efectivamente, en International Coaching University. No es un Donde programa, tú eres el director de ICU. el presidente El presidente de ICU. Efectivamente. Y ahí tenemos... Donde yo me he certificado. Efectivamente. Y ahí tenemos un año de trabajo intenso. Nosotros en ICU el primer día decimos algo que es importante, que es un poco como nuestro eslogan. Nosotros lo que decimos es, aquí te vamos a enseñar la técnica. Tú tienes que poner tu arte. La combinación entre la técnica y el arte es lo que va a producir la magia. O sea, nosotros entendemos que el coaching es un proceso mágico para nuestros clientes. Y para que eso sea mágico, tienen que conjugarse dos aspectos básicos. Es tener una buena técnica en términos de coaching, no como lo que está ocurriendo en el mundo del coaching, que ahora cualquier cosa se llama coaching. Ojo, repíteme eso. No como en todo lo que está ocurriendo ahora mismo, que Mira en la estos cámara. momentos hay mucha gente que habla de coaching y no hace coaching. Pero sí en términos de tener la técnica de coaching adecuada, que es la que realmente funciona, y a partir de ahí tener el arte de hacer que esa sesión sea algo mágico, no para ti, que esto es otro de los problemas, Claro. el ego del coach, que nadie habla de eso, pero son muy altos, Sí. y que trabaja Y que, no es precisamente lo para que tu cliente. y que no es lo que nosotros queremos, es Eso lo que es. el cliente quiere, porque no son nuestras metas, son las de nuestros clientes. Y algo importante que debemos hacer mención es que cuando hablamos de la ICU, no estamos hablando de una academia, estamos hablando de una universidad, donde entendemos que la academia solamente es una doctrina que llega hasta cierto límite. Cuando hablamos de la universidad, es algo que buscamos un proyecto mucho más profundo y más amplio como es ICU. Efectivamente, nosotros cuando fundamos ICU, cuando yo fundé ICU con el equipo de personas, el primer equipo fundacional, teníamos claro una idea, o sea, mi visión era clarísima y era diferenciar entre lo que eran las academias de coaching, que hay infinidad de academias. Sí, hay o sea, muchas. todo, Aquí hay muchas. Claro, son todo academias de coaching. Lo cual está bien, porque cubren una necesidad de mercado y está perfectamente bien. Pero nosotros queríamos entrar, como te he dicho antes, en mis términos de explorar y de buscar el rigor, queríamos entrar en otro concepto, que era el concepto universitario. ¿Qué significa eso? Que la diferencia entre una academia y una universidad está en la investigación. Por eso en ICU desarrollamos diferentes áreas de investigación con la base troncal del coaching como excusa, por decirlo de alguna manera, pero en la cual pues desarrollamos proyectos, por ejemplo, de centros de alto rendimiento para empresas, para grandes multinacionales, o trabajo en los medios, en comunicación, o trabajo con temas sanitarios, etcétera, etcétera. O sea, buscamos áreas de aplicación y de investigación donde pues ahí lógicamente aparecen nuevos servicios, nuevos productos, nuevas herramientas al fin y al cabo para que las personas en cada una de las áreas puedan tener los mejores recursos, ¿no? Claro. Bueno, ustedes están escuchando. Yo les digo que no sé si el tiempo nos va a dar con este hombre. ¿Y qué programas actualmente está ofreciendo ICU allá en España? Ahora mismo nosotros estamos trabajando en la certificación profesional de coaching, es uno de los programas. Tenemos un programa también de centro de alto rendimiento en management para las empresas, que realizamos con certificación ICU, como si fuera un sello de calidad para grandes multinacionales. Sí, yo le enseño el mío. Y, es una belleza, de verdad que es una obra de arte. Sí, y sobre todo con un sello de la Comunidad Europea. Sí, efectivamente. También todos lo buscamos que esté sellado y bajo los modelos precisamente de la Unión Europea. Y aparte de eso, estamos trabajando también, ahora estamos diseñando un programa de neurociencia aplicada al mundo de la empresa, concretamente. Y estamos en el diseño precisamente de ese programa para empezar a impartirlo probablemente a finales de este año. Qué bueno, qué bueno. ¿En qué momento de tu vida decides convertirte en coaching? ¿Por qué, Enrique, después de explorar muchos campos, muchas posiciones de trabajo, porque queremos conocer ahora, hablamos del profesional, pero quiero tocar la tecla de Enrique. ¿Por qué te hace convertirte en coaching? Bueno, yo tengo mi primer contacto con el mundo del coaching cuando nadie sabía que se llamaba coaching. Yo estuve trabajando en una misión norteamericana durante muchos años y estuve como pastor también en una iglesia y desarrollamos un programa que se llamaba el Plan Maestro.
Y el Plan Maestro era un programa de coaching, hoy por hoy lo podemos decir, en aquel momento no lo sabíamos, pero era un programa de coaching para el desarrollo de líderes dentro de la Iglesia. Y es ahí cuando tengo mi primer contacto. A ver si te entiendo, Enrique. Tú eres pastor en España. Sí, o sea, fuiste pastor en España. Fui pastor en España, estuve colaborando también para la implementación de iglesias celulares en España, estuve en Singapur y en Malasia trabajando en eso y trajimos ese concepto a España y estuvimos trabajando en ese concepto durante unos años y fundé también una iglesia en España, en la Sierra de Madrid. Entonces ahí es donde comienzas a descubrir esa pasión por el coaching. Ahí es donde empiezo a descubrir esa pasión por el coaching sin saber que era el coaching como tal, porque además era en los albores del coaching incluso. Te estoy hablando del año 83, 84, 85. Y más tarde, lógicamente, yo no podía dedicarme solamente al ministerio porque en España pues no se puede vivir del ministerio, entonces trabajaba también en una empresa secular, en este caso pues en una gran multinacional que se llama Prudential, norteamericana, y con 25 años me convertí en el ejecutivo más joven de la compañía. Y ahí entré en un programa de coaching interno dentro de la compañía, descubrí el coaching tal y como hoy podemos hablar de coaching, estamos hablando del año 89, 90, y posteriormente pues ya desarrollo toda mi actividad en términos relacionados indirectamente con el coaching, ¿no? Hasta que llega un punto donde yo salgo del mundo multinacional, dejo de trabajar para otros y decido trabajar directamente para mí ti. Y decido trasladar todo ese conocimiento del coaching a todas las personas que conozco. O sea, realmente soy uno de los pioneros de coaching a nivel de España. Soy uno de los pioneros de coaching, soy de los primeritos que empezaron a hablar de coaching. ¿Y qué en esa experiencia, ahí vemos la parte de las certificaciones que tienes? Eso es en la Nova Business School, es la escuela de negocios más importante de Lisboa, de Portugal. ¿Esto es en Lisboa? Eso es en portugués y en Lisboa, y ahí en el fondo tengo que estar yo diciéndole a todo el mundo que levante las manos, sí. Efectivamente. Okay. Y Enrique, cuando hablamos de tu experiencia como coach, ¿te llega a memoria algún reto, algún caso como coach que se convirtió? Bueno, ahí vemos a Eric Kandel. Aquí estamos con Eric Kandel, efectivamente, en el Congreso de Neurociencia. ¿Qué sonrisa más jovial tiene el hombre? Sí, está más joven que yo, mírale. Yo le gano con el pelo nada más, pero sí, fantástico. Con tu experiencia como coach, ¿qué experiencia te viene a memoria rápidamente que fue un gran reto para ti? ¿Que quieras compartir con nosotros? Eso, déjame decirte, eso es en República Dominicana. Esto también es aquí. Vamos a sacar pecho patrio, eso claro. es en República Dominicana, en un grupo fantástico, la gente divirtiéndose, pasándolo genial. Esto es también en República Dominicana, en una conferencia. Un hombre que se entrega sin reservas, realmente cuando estás entrenando, yo creo que te olvidas de ti. Sí, es una transformación. Realmente a mí me encanta lo que es la comunicación. Ha sido siempre mi sueño. Es donde yo creo que me he entrenado más, donde realmente he trabajado más. Y no sé hacerlo sin pasión. O sea, yo siempre diría a cualquier persona que haga lo que haga en la vida, cualquier tipo de actividad, que no pierda la pasión, ¿no? Así es. Y bueno, pues sí, es cierto. O sea, puedo estar 8 horas trabajando con un grupo de personas y la gente me dice, pero ¿cómo puedes tener energía en la hora 7? Sí. Digo, no, da igual, es que esto es lo que más me gusta hacer en el mundo. Entonces, estoy feliz y apasionado por lo que hago. Bueno, tenemos preguntas en la plataforma. Dice Ángela Bodantebar, esa es mi amiga. Ah, muy bien. Y te sigue muchísimo y compartió mucho contigo el anuncio de estar aquí hoy en día y estará con nosotros el sábado también. Qué bien, estupendo. Pues así que leemos y dice, un placer Enrique Jiménez y cómo detener que todos desean ser coach sin educación ni certificación. Ángela, tú eres muy intensa. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, al fin y al cabo es lo que estábamos diciendo. Hay mucha gente que hoy en día está enseñando. Y se pone un título de coach. Y se pone un título de coach y se va detrás de algún gurú que dice que es coach y no lo es tampoco. Este tipo de situaciones Esto es peligrosísimo, señores. Esto es peligrosísimo porque hoy en día trabajamos con conductas. Sí, así es. Y de ti he aprendido tanto, Enrique, que por eso te honro
Y cada día que vienes a Santo Domingo o que hablamos por teléfono desde España, siempre es tan enriquecedor porque es lo que tú siempre me dices, Lolita, es que son vidas humanas, no estamos trabajando con animales. Efectivamente, y hay una cosa Y que una palabra de nosotros puede transformar, puede dañar, puede inducir a algo malo. puede destruir a una persona. Puede destruirla totalmente. O puede que esa persona hasta muera por un shock en todo lo que nosotros estamos haciendo con ella. Entonces, realmente, y lo digo mirando a la cámara, por favor, antes de hacer una sesión de coaching, prepárate, sé la persona que tienes que ser para hacer una sesión de coaching, sé el coach en ese momento. El coaching no es una filosofía de vida, no tienes que ser coach 24 horas al día o 24/7. Pero sí tienes que ser coach en el momento que estás con tu cliente. Y por favor, prepárate para trabajar con esas personas que lo que esperan de ti es que realmente hagas el acompañamiento adecuado para que ellos consigan sus mejores éxitos. Y sobre todo, lo que ellos desean, porque lo que ellos quieren no es justamente lo que nosotros podemos entender como bueno y válido para nuestra vida, teniendo un respeto en lo que es sus metas y lo que son sus conceptos de vida. Eso es muy importante. Y gracias, Ángela, por tu pregunta y por tu aclaración muy válida. Gracias. Seguimos con las preguntas, Enrique. Como pionero del coaching en España y Latinoamérica, ¿consideras que hay diferencia en la forma de trabajarlo en uno u otro continente? Sí, hay diferencias. El coaching europeo es un coaching quizá un poco más frío que el coaching latino. Nosotros tenemos diferencias incluso en España con respecto a otros países de Europa. Porque los códigos de coaching, por ejemplo, en Europa son muy estrictos, son muy parecidos a los norteamericanos, y para que te hagas una idea, por ejemplo, no puedes hacer esto con un cliente, o sea, eso se considera fuera del código de ética y automáticamente te quitarían la licencia como coach. O sea, no puedes tocarlo. Nada, o sea, es muy, muy restrictivo y muy adaptado a esa mentalidad anglosajona, ¿no? De no mostrar sentimientos y demás. El coaching en Latinoamérica es un coaching más emocional. Lo cual me encanta, o sea, porque nosotros los españoles al fin y al cabo somos latinos. Sí que es verdad que cuando venimos aquí ustedes nos consideran casi alemanes, pero realmente somos latinos en esencia y entonces pues sí tenemos esa parte de ser más cercanos, de trabajar mucho más a nivel emocional con las personas, ¿no? Lógicamente no dejándonos secuestrar por las emociones del cliente, ni manifestando nuestras emociones al cliente sobre lo que está ocurriendo en esa sesión, pero sí acompañando realmente, no acompañando desde una posición fría, distante, que lo que hace es que el cliente, bueno, pues vea su sesión de coaching como algo muy mecánico o algo demasiado instrumental. Sí, y esa es la gran diferencia. Sí, porque hemos visto incluso personas que en algunas secciones de coaching, incluso lo habíamos comentado, en alguna que otra, escuchando a un cliente, pues entonces entran en la emoción del cliente y se hace un arroz con mango donde las emociones tuyas refuerzan esas emociones negativas del cliente y se hace aquello un arroz con mango. Claro, ese es uno de los errores básicos de los coaches noveles, es asociarse, es un error muy común, asociarse con la situación del cliente o con las emociones del cliente. O sea, imagínate, yo que soy gordito y que tengo sobrepeso, de repente viene mi cliente y me dice, tengo problemas para adelgazar, y yo me identifico con él y digo, ay, yo también, ¿cómo lo hacemos? No estaríamos haciendo una sesión de coaching, sería horrible. Así, no hagan esto, por favor. Entonces sería una tarde de té con un amigo. Efectivamente, no sería una sesión de coaching. Nosotros cuando hablamos de coaching hablamos de esa conexión total con el cliente para que el cliente nos inspire a nosotros, que él nos esté inspirando. Esa pregunta que lo que va a hacer es desbloquear aquellas cosas que están en la mente del cliente y que no le permiten avanzar con respecto a su meta. Pero ahorita en esto sí que me gustaría dejar algo claro, porque yo soy muy purista del coaching, soy muy apasionado y me encanta el coaching bien hecho. Y lo que no puede hacer jamás un coach es pensar que él es el catalizador del proceso de cambio de su cliente, o que él tiene que dirigir al cliente de un estado a otro. Esto es un grave error, error que se está cometiendo muchísimo hoy en día en el mundo del coaching, con lo que son sesiones muy superficiales que al fin y al cabo lo que buscan es el protagonismo del coach llevando a la persona de un sitio a otro. Y esto
no es un Es proceso de muy coaching. peligroso, muy Efectivamente. peligroso, porque hoy en día vemos muchos coach en muchas áreas y eso es interesantísimo que nos lo diga. Sobre todo me surge una pregunta de esos comentarios que me dices. ¿Crees tú que en el momento de la sesión de coaching, como es una conversación, nuestras preguntas deben ser abiertas o deben ser preguntas muy inducidas e influenciadas a lo que nosotros queremos? Ujú. Bueno, evidentemente las segundas nunca. O sea, en la International Coaching University, en el momento que nosotros grabamos todos los exámenes y hay un pool de especialistas en coaching que evalúan realmente la calidad del coaching del candidato a ser coach. Y Con en el sus momento, preguntas. efectivamente, o sea, se graba por cámara. ¿Vale? Están solos las dos personas, pero se graba con cámara. En el momento que hay algún tipo de pregunta inductiva, ¿A qué le llamas automáticamente... inductiva? eh, Porque estamos hablándole a un público que está expectante, que no necesariamente sabe de lo que estamos hablando. Tú y yo estamos entendiendo el idioma que estamos manejando, Efectivamente. pero le estamos hablando al mundo hoy en día, esta mañana, y hay mucha gente que dirá, ¿a qué es una pregunta inductiva? Pues una pregunta inductiva, en Román Paladino, lo vamos a decir, es aquella pregunta que se realiza porque el coach tiene en la cabeza cómo llevar a una persona de un sitio a otro. Entonces, imagínate, vamos a hacer una pregunta de esas. Ajá, vamos a hacer una sesión. Vamos a hacer una sesión, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuál es tu meta, Lolita? ¿Cuál sería tu meta? Invéntate una meta. Da Bueno, igual. pues mi meta es, antes de fin de año, subir el Pico Duarte. ¿Y por qué quieres tú subir al Pico Duarte? Bueno, porque le temo a las alturas. Esta es la pregunta inductiva. No hay que seguir. ¿Por qué tienes que justificar tú cuál es tu meta? O sea, no tiene sentido. Esto es una pregunta típica de coach inductivo. ¿Cómo es un coach o cómo trabaja un coach en la misma situación? Subir a Pico Duarte y yo te digo, cuéntame esa experiencia. Bueno, pues la experiencia es que le temo a las alturas, me parece interesantísimo ir conociendo el trayecto del camino, saber que he logrado una meta que deseo y que debo tener un esfuerzo físico y una preparación física y mental para yo llegar a ese destino. ¿Y cómo crees tú que esa experiencia te va a ayudar en todo eso que me estás contando? Es interesantísimo porque esto yo tengo que prepararme yo mentalmente y físicamente tengo que irme preparando para hacer ese escalamiento a esa montaña. Ahora voy a hacer la pregunta inductiva. Ajá. Ahora voy a hacer la inductiva. ¿Y tú por qué crees que tienes que prepararte? Bueno, porque es un camino largo, porque es un camino que no he recorrido, que no conozco. ¿Y quién te dijo a ti que era largo y que podía ser duro? Eh, Estas son preguntas inductivas. son- Podemos dejar ahí. Simple y llanamente es un ejemplo. O sea, quiero decir, cuando nosotros hacemos preguntas en las cuales queremos llevar al cliente a un punto que nos interesa a nosotros, porque hemos encontrado el filón para preguntar ahí, ¿no? Hay un morbo especial de decir, a ver, ¿qué me va a contar ahí? Entonces yo la voy a dirigir a esto, porque lo que le pasa a Lolita es que tiene miedo y lo que tiene que hacer no es subir al Pico Duarte, sino tiene que ir a un curso de cómo manejar su vértigo. ¿Vale? Y esto está en la mente del coach. Esto no nos pensemos que no está en la mente de todos los coaches, incluido la mía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo no trabajo con mi mente. Yo tengo que trabajar con la inspiración del cerebro de mi cliente. Y por lo tanto, no tengo derecho a llevar a ese cliente a un proceso cerebral interno mío. Ese es el gran defecto que hay con este tipo de funciones de coaching más inductivo. Interesantísimo. Bueno, el cerebro nos sabotea a la hora de tomar decisiones, Enrique. ¿Cómo nosotros podemos manejar esta parte y saber cuándo nos está saboteando? ¿Cómo decir, no, espera, que no es por ahí? O sea, Bueno, el cerebro no es que nos sabotee, es una cosa curiosa. El cerebro va por su cuenta. sí, pero y tomas miles de decisiones. Claro. Eso es una máquina que... Y si no fuera por él, no No, estaríamos no. aquí ahora hablando. O sea, el No, cerebro claro. funciona a su manera. El problema con el cerebro, o digamos el problema no, el reto con el cerebro es educarlo un poco. Porque el cerebro es como un niño que no quiere ir a la escuela. Y es vago. Es muy vago. No se quiere levantar por la mañana, tú le zarandeas y dices, venga, que es la hora para ir a la escuela, que tenemos que desayunar. Y el cerebro dice, no es el momento. Entonces, en las tomas de decisiones el cerebro tiene que pensar. Es su escuela, es su trabajo. Entonces, ¿qué ocurre?
como empieza a consumir muchos recursos de todo el cuerpo, a nivel de glucosa, pues al final es como que esto es muy cansado, yo no quiero pensar. Y es por eso que nos encontramos millones de personas en el mundo que son tontos porque no quieren pensar, porque pensar agota, y entonces cansa, y como cansa, no pensamos. Entonces el cerebro se mantiene en esa línea. ¿Y entiendes tú que por eso, por este mismo sistema vago de nuestro cerebro, muchas veces necesitamos ese impulso y existen los coaches? Bueno, yo creo que el coach no es un sustitutivo del cerebro. No, no. Pero al menos es como, ayuda, como un motor de arranque. Claro, ayuda en el proceso de toma de conciencia. O sea, ¿qué es lo que hace el cerebro? Como el cerebro no piensa, las preguntas abiertas de un coach lo que hacen es que producen el mecanismo de respuesta, que es lo que hace que el cerebro crear conciencia. Piense, efectivamente. Más que crear conciencia, que el cerebro piense. Si de ahí va hacia una creación de conciencia, porque es libre por parte del cliente, fenomenal. Pero si no va, también está bien. O sea, ¿qué trato de decir? Por ejemplo, imagínate, ligando a lo que decíamos antes de las preguntas inductivas y un poco a lo de los sabotajes. Imagínate que tu cliente viene y dice, yo quiero dejar de fumar. Y tú inicias el proceso de coaching. Y en la cuarta sesión, el cliente dice, mira, creo que ya lo tengo claro. ¿Y qué tienes claro? Que voy a seguir fumando. Entonces la pregunta es, ¿ha fracasado esa sesión de coaching? No ha fracasado esa sesión de coaching, porque esa elevación de conciencia le ha llevado a tomar una decisión libre de seguir manteniendo un vicio que probablemente es dañino para él, pero que nunca, en ningún momento, ha sido realmente su meta. Entonces, por eso te digo, ni la inducción ni el sabotaje. O sea, al final el cerebro va por libre, hace lo que quiere, pero ese propio sabotaje es simplemente para que las cosas sucedan, porque si no, muchos de esos automatismos estaríamos continuamente pensando, estaríamos continuamente analizándolo todo, y entonces entraríamos en un proceso que se llama parálisis por análisis. Wow. Bueno. Enrique, cuando hablamos de cómo trabaja la neurociencia en el desarrollo y las habilidades para el liderazgo, ya que tenemos un taller el sábado, del que vamos a hablar ahora más adelante, ¿cómo entiendes tú que trabaja nuestro cerebro para desarrollar las habilidades de liderazgo? Bueno, hay cosas que el cerebro no tiene que hacer. O sea, quiero decir, ya están descontadas. O sea, muchas veces cuando vamos a un taller de liderazgo, o vamos a un taller de comunicación, o vamos a un taller de habilidades personales, siempre nos cuentan cosas que dicen... O tú entiendes que dicen, como mucha gente dice, bueno, fuiste a un taller donde te lavaron el cerebro y ya saliste líder. Sí, efectivamente. Bueno, eso no existe, lo primero. O sea, si alguien piensa que va a pasar 4 horas conmigo de salir líder, ya tengo que decir, si eso es lo que esperan, no vayan, no va a suceder, créanme. No serán ustedes líderes por 4 horas con Enrique Jiménez. Ahora sí les puedo prometer algo, y es que despertaremos la conciencia y analizaremos realmente cómo funciona el cerebro de los grandes líderes, de tal manera que de esa forma nosotros sí podemos imitar los modelos de éxito. Pero esto no depende de Enrique Jiménez, esto depende de cada uno de ustedes. Del trabajo de cada uno de ellos. Efectivamente. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo funcionan las habilidades, ya sean de comunicación, de liderazgo y demás? Pues como te digo, algunas están descontadas, el cerebro las sabe hacer. El cerebro es un elemento social y lo más importante para un líder es tener seguidores, es tener conexión social. Y esto del cerebro no se tiene que forzar, ya lo hace de forma natural. Ahora lo que hay que hacer es trabajar en cómo mantener y cosechar esas relaciones sociales. Te voy a hacer una pregunta que yo sé que te va a causar mucha risa. ¿El líder se nace o se hace? Bueno, por supuesto, para mí, efectivamente, siempre he luchado mucho con esto. Los líderes se hacen. Nadie viene con un ADN de líder. Ahora, es verdad que mucha gente dice, no, pero es que, fíjate, ese chico es un líder nato, ¿no? No, no es un líder nato. Hay elementos psicosociales que son indispensables para que se desarrolle una habilidad que es psicosocial. No viene en el ADN, o sea, no es bioquímica, sino psicosocial. Entonces se tiene que trabajar el liderazgo. Y desarrollar. Claro. Ahora, dices, de repente el niño en el patio se le ve que es un líder. Claro, si tú eres hermano de
9 hermanos y eres el último, no te preocupes, seguro que eres el mejor negociador del mundo, porque estás acostumbrado a negociar con 8 por delante de ti para que el juguete te llegue en buen estado, para que puedas comer postre y para que la ropa no sea siempre la usada por tus hermanos. Entonces, no es que la persona haya nacido negociador, es que simple y llanamente las circunstancias le han llevado a sobrevivir en un espacio donde todo se ha tenido que negociar. Cuando tú te lo encuentras 30 años después en una empresa, te encuentras el mejor negociador del mundo sin haber ido al curso de Harvard. Exacto. Que eso es lo más importante. Entonces, no se crean que Harvard genera grandes negociadores. Los grandes negociadores al final son esta capacidad de trabajar en esos procesos, o los líderes, o los grandes comunicadores en esos procesos que realmente hacen que las cosas sucedan. Entonces, ¿entiendes tú que cómo podemos ser más eficaz a la hora de implementar procesos de cambio? ¿Qué tú nos recomiendas que podemos implementar para hacer esos procesos de cambio? Bueno, eso es muy interesante porque eso es una de las cosas que al cerebro no le gusta nada. Porque si hemos dicho que el cerebro es vago, imagínate cambiar algo. Eso significa tener que pensar, tener que adaptarse, generar un hábito nuevo. Los procesos de cambio son complicados. En los procesos de gestión de cambio que hacemos en las empresas, lo primero que enseñamos es a descubrir la propia identidad. Y esto es una cosa muy interesante, es que la gente quiere cambiar, o sea, una organización quiere cambiar, o tú quieres cambiar, incluso la decoración de tu casa, pero no has conectado con tu propia identidad. O sea, si yo voy a cambiar, lo primero que tengo que entender es cómo soy yo. Y entonces es cuando puedo producir un cambio. El problema con los procesos de gestión del cambio es que primero generamos el cambio y después tratamos de adaptarnos. Y es todo lo contrario. Tenemos que saber quién somos nosotros y después asumirlo a nosotros y después nosotros decidimos cuál es el cambio. Y entonces es diferente. Enrique, vemos hoy en día, tenemos un bombardeo a nivel mundial de líderes, liderazgo, vemos liderazgo de John Maxwell, vemos neuroliderazgo, neuromarketing. ¿A qué crees que se deba toda este bombardeo de liderazgo, de neuroliderazgo? ¿Por qué surge ahora todo esto? ¿Crees tú que es una necesidad en el momento, que es un planteamiento o que se está dando como una moda? No, yo creo que no. Yo creo que al revés, somos mucho más predecibles de lo que nos pensamos. Hay una serie de televisión que me encanta, que es Juego de Tronos, Game of Thrones, y tú ves ahí cómo se desarrolla todo en una época que parece una edad media, y te das cuenta que los seres humanos hemos sido siempre iguales. Ha habido algunos que han sido líderes, otros que han sido políticos, unos que han sido traidores, unos que han sido negociadores. Nosotros hemos elegido en todo momento hacer cosas que entendíamos que nos venían bien. Por ejemplo, esta moda de liderar todo o de ser líder viene acompañada de que las empresas nos piden comportamientos mucho más proactivos que reactivos. Si yo quiero estar en el mercado, tengo que reaccionar con rapidez y necesito plantillas, necesito gente que tome decisiones. Sí, pero hay una parte importante, Enrique, que quiero que desarrolles y hagas un paréntesis en ese momento. Hay personas que colocan en determinadas empresas, en condiciones y posiciones que no necesariamente le acreditan ser líder, están capacitados para desarrollar tales funciones, pero no porque sean líderes. Claro, y es por eso que después la organización lo arregla, entre comillas, enviándolo al curso de liderazgo. Y esto no es la respuesta. No es la respuesta está realmente en qué hace que tú seas líder. Yo digo muchas veces que el mayor líder en las organizaciones no está en la presidencia de la compañía, está en el conserje. Claro. De la puerta. El que y en decide el equipo quién completo. Entra, y en el consejo, que es el que decide quién entra y quién no entra en la empresa. Y cuál es el peligro potencial del que entra o no entra en la empresa. El que para al mensajero con el paquete y le dice, ¿dónde va usted? Y a veces es ahí donde está el liderazgo. Lo que pasa es que la palabra liderazgo la hemos idealizado, hemos hecho como un mundo muy grande, como ser líder. Lo hemos puesto como una corona. Sí, y parece que el líder tiene que tener un Mercedes 500. Un Mercedes 500, un estatus de vida, y yo soy el líder. Ese es el, como dicen en buen dominicano, el power. Eso es. Y yo, fíjate, en España lo decimos así, para mí, el líder
es el 1000eurista, el que gana sus 1000 euritos, que en España 1000 euros son muy poquito, Sí. ¿vale? Para mantener una Aquí familia. bueno, el salario mínimo. Aquí sería como el salario mínimo, pero bueno, evidentemente 1000 euros aquí tiene un poder adquisitivo Sí, mucho más sí, grande sí, que sí, allá. por supuesto, el Pero cambio de la allá, moneda. pero allá una casa ya te vale, un alquiler te vale 1200, tienes que dar de comer a tus hijos, los tienes que llevar al colegio, tal, toda esta historia. Pero para mí, ese es el líder, el 1000eurista o la 1000eurista que consigue llegar a final de mes, dar de comer a sus 2, 3 hijos, darle una educación y transmitir unos valores. Porque el liderazgo se basa en la transmisión y en la comunicación de valores. Así es. Wow. Más explicado de ahí no podía quererlo. ¿Cómo lidiar con toda esta presión y la responsabilidad que hoy en día nos vemos presionados precisamente por el gran deseo? Ayer estuve en una charla de una colega y me encantó. Giselle Castillo, te felicito por la exposición de ayer, realmente me impactaste. Hablabas de cómo hoy en día se estaba digitalizando todo y dónde estábamos perdiendo nuestra esencia como humano, justamente. Y al oírte hablar que el liderazgo, cuando lo defines, empieza por ese mileurista o la persona que es el conserje, o la persona que es el que menos gana, realmente me impacta mucho. Y creo que sí, que hay una parte que se ha perdido la esencia de ser humano, sino del ego, donde queremos alimentar un ego, donde el ser líder es lo que nos corona como persona. No realmente los valores que estamos transmitiendo y lo que queremos darle y debemos darle a nuestra sociedad, porque al final todo pasa. Al final no somos nada. ¿Qué dejamos? Lo que hacemos, lo que sembramos, o sembrarnos en el corazón de aquellas personas que puedan decir y puedan determinar, esta persona la recuerdo porque me ayudó, me sirvió, me empujó, me hizo reconocer tal cosa. Entonces eso es lo que debemos tener, como esas medallitas guardadas dentro de nosotros, porque al final todo se va. Así es, todo se va, pero queda la historia. O sea, yo me quedo con... Voy a compartir algo de mi pasado más digamos, holístico, ¿no? Pero queda la historia. El mejor tratado de liderazgo que jamás alguien pueda leer es el libro de Nehemías en la Biblia. Y es ahí donde tú te das cuenta de la impronta, ¿no? Tú te das cuenta de cómo ese hombre tiene una visión, cómo ese hombre va a hablar con el rey que lo tiene cautivo, con Artajerjes, y consigue sacar los insumos, la gente, y que los liberen para que reconstruya su visión, que es la ciudad santa de Jerusalén. Y eso es lo que hace que realmente entendamos cómo funciona el líder. Ahora, Nehemías no solamente tuvo que transmitir a su pueblo esa pasión y esas ganas de reconstruir su gran ciudad, pero también tuvo que ser un líder en términos de administrar el trabajo, dar secciones del muro a cada una de las familias y, lógicamente, coordinar todo, remangarse y ser el primero que pusiera el ladrillo necesario para que esa muralla fuera construida. Sí, interesante, porque es que tu parte teológica también te complementa. Y esta parte, Enrique, de las indecisiones, también vemos muchas personas muy indecisas, no importa la edad, lo vemos mucho en jóvenes, adolescentes, pero también lo vemos en personas ya con una edad media. ¿Cómo aconsejas tú que pueden trabajar o desechar esos pensamientos de indecisión en su vida? ¿Cuál es la herramienta clave para desechar esas indecisiones? Ese clic. Bueno, yo, Lolita, en eso soy como muy hippie, por decirlo de alguna manera. O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a su indecisión, benditas indecisiones en algunos momentos, porque eso es lo que nos genera la pasión de vivir, nuestras contradicciones en la vida. Pero, claro, lógicamente, si queremos que las cosas avancen y que las cosas sean como tienen que ser, entonces lo que tenemos que hacer, lógicamente, es focalizarnos en aquello que realmente está generando la pasión y está generando la capacidad de que las personas consigan lo que quieren. Y ese es el punto. Nos traiciona el tiempo en televisión, Enrique, pero antes de irnos queremos hablar 2 minutos en que me digas, ¿por qué es importante para un coach creer en Dios?
¿Por qué es importante para un coach creer en Dios? Porque la mejor creación del universo es el hombre y un coach está centrado en el hombre, por lo tanto en la esencia de Dios. Y es nuestro gran ejemplo. Así es. Qué bueno. Y déjame hacerte una pregunta que todos los televidentes deben estar y las personas que nos siguen en las redes. ¿Qué podemos obtener en este taller, en este workshop que vamos a tener el sábado de neuroliderazgo? Bueno, pues lo que pueden obtener, lógicamente, es una experiencia, yo creo que única, y explicar las cosas desde el rigor. O sea, que la gente se dé cuenta que no somos uno más contando técnicas de liderazgo, sino que lo que queremos realmente es transmitir el rigor que hay detrás del liderazgo. Y si nos escuchan un poquito y se ponen a ello, que sean mejores líderes, claro que sí. Qué bueno. Bueno, señores, el tiempo nos traiciona, como le decía en este espacio. Pudiéramos seguir conversando con Enrique y es cada vez más enriquecedor poder transmitir que él nos enriquezca con todos sus conocimientos y sus experiencias, que son lo que lo hacen tan valioso hoy en día. Queremos también dar las gracias a nuestros patrocinadores, como tenemos en pantalla el Centro de Belleza Arismar, que está en la Catalina F. de Pou, número 1, que es el Centro de Belleza Arismar, con los teléfonos 482-3039. Por allí pueden contactar a la señora Cristina, a la señora Juana Hernández, y ellas les encargarán de toda su belleza. También queremos dar las gracias a Ciao Nail Spa, que son los que se encargan de mis uñas y el cuidado de mis pies. De allí consiguen a Diana Cordero y ella se encargará de tratarla a ustedes como una reina. Así que, señores, hasta una próxima entrega de Atrévete a Transformarte con Lolita Suárez. Gracias por estar con nosotros. Hasta el viernes que viene. Recuerden la consigna, poner a Dios sobre todas las cosas, querer a su familia y entregar algo de ustedes a su prójimo. Hasta la próxima semana y hasta el viernes. Chao, chao.